Hola, muy buenas. Vamos a seguir con este segundo vídeo en el que a continuación de el que vimos ayer, que fue cuando se subió el vídeo a YouTube. En este caso lo que vamos a hacer es calcular la canonización. Vamos a aplicar el Real Decreto el 346/2011 de 11 de marzo, o el que es comúnmente llamado como reglamento de la ICT-2. Muy bien, pues en un principio vamos a revisar los puntos que estuvimos viendo ayer, los 13 puntos, y vamos a ver qué aspectos son los que tienen esos materiales con los que están conformados lo que es la canalización de que conforma la infraestructura de donde van a ir los cables y los puntos, es decir, la red que componen todas las instalaciones de telecomunicaciones que hay en un edificio. Primero, la arqueta de entrada. La arqueta de entrada siempre se encuentra en la calle. Está situada en el exterior, hay que pedir un permiso municipal para insertarla, está normalmente en el suelo, y a partir de ahí va a ir lo que es la canalización externa. Recordamos, siempre va a haber tramos de tubo, y en cada extremo de ese tramo de tubo va a nacer el tubo en una caja y va a terminar en otra caja, ¿no? En este caso, el tubo se llama canalización externa, que nos va a conectar lo que es la arqueta de entrada con, como lo vimos en el dibujillo, con el punto general de entrada del edificio, que podrá ser una caja o otro tubo más grande que me permita pasar precisamente el tubo de la canalización externa hacia el interior del edificio. Luego tendremos el punto general de entrada del edificio, que será una caja. Aquí se ve una imagen al fondo y se ve que está pegando a la pared, y es el que se encarga de recepcionar los tubos de lo que es la canalización externa, y de donde van a partir lo que son otros tubos que componen lo que es la canalización de enlace inferior, que será el siguiente paso, que también es la misma imagen anterior, y lo que venimos a decir que son los mismos tubos, vamos, tienen las mismas dimensiones y la misma cantidad que la canalización externa de tubos. En este caso el reglamento no especifica, como veremos más adelante, que son tubos de 63 milímetros de diámetro, ¿vale? Como vemos aquí, este fabricante me genera este tipo de tubo, monotubo de 63 milímetros, como podemos ver aquí. Luego, ese tubo de canalización enlace inferior, pues, que aquí lo vemos, una imagen de lo que es la canalización de enlace inferior, que entra dentro de un RITI. Estos tubos de canalización enlace inferior terminan en lo que es el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior, o más comúnmente llamado RITI, que es otra caja. Es la más grande que existe en las instalaciones de telecomunicaciones, y son de tres tipos. Normalmente está el RITI, que está en la planta baja, recepcionando lo que son todos los cables que van a conformar la red de alimentación, que luego explicaremos qué es eso de la red de alimentación. Y puede haber, depende ya del tamaño del edificio, podemos poner otro recinto exactamente igual que el RITI en la parte superior, es decir, por encima de la última planta de vivienda, donde se van a colocar por lo que son los dispositivos de cabecera, y a otra caja exactamente las mismas dimensiones. O si tiene pocos registros de terminación de red, va a tener pocos PAU, pues entonces se puede poner lo que se llama RITU, registro de instalaciones de telecomunicaciones único, y a partir de ahí pues es donde van a partir las cometidas que van a ir a cada uno de los vecinos. Pero todo esto poco a poco se verá viendo, porque no es, se puede aprender esto tan rápido. Tiene que uno que aprenderse primero muy bien cómo se denomina cada una de estas cosas. Aquí aparece un ejemplo de un RITI que está construido de obra en un edificio de vivienda. En este caso son 8 vecinos, y se ven perfectamente aquí las diferentes partes que luego después vamos a ir explicando, ¿no? Y qué es lo que compone todo esto. Es decir, que en el registro de instalaciones de telecomunicaciones nos van a llegar unos tubos, en este caso van a venir por la parte inferior, que van a formar parte de la red, perdón, de la canalización del enlace inferior, y van a partir unos tubos a cada una de las plantas que van a formar parte de la canalización principal, ¿vale? La canalización principal, por lo tanto, son tubos. Así siempre vamos a tener tubo, tubo, hasta que lleguemos al último punto que hay
en toda la vivienda en el interior, que es el registro de tomas, que es la última caja que va a existir de la canalización, ¿no? Seguimos. Entonces la canalización principal en este caso van a ser un número de tubos, como vamos a ver a continuación, pero son tubos. Y lo que te dice el reglamento es que son de 50 milímetros de diámetro, y esos tubos es donde van a ir el cable de la red de distribución, que luego veremos más adelante cómo se distribuyen todos los de las redes. Por lo tanto, son la canalización principal, tubos. El registro secundario, perdón, la canalización principal, como podemos ver aquí, son estos tubos rojos, que son de 50 milímetros, y estos tubos negros que aparecen aquí son tubos que van a conformar lo que es la canalización secundaria. En este caso se van a partir de estas fotografías de un RITI e irán pues a la planta baja, a los diferentes sistemas que luego veremos. El registro secundario, la intersección entre la canalización principal y la canalización secundaria, y en fin, y en cualquier cambio, por ejemplo, hay 4 supuestos, lo vamos a comentar ya que estamos ahí en el vídeo, y poco a poco, pues a base de repetirlo muchas veces, pues se nos vaya quedando cómo funciona esto de las telecomunicaciones. Si la canalización principal siempre tiene que ser tubo de tramo recto, en el caso de que tengamos que cambiar de dirección, pues tendríamos que poner también un registro secundario. También si existe un cambio de canalización, si dejamos, hay tramos que son tubos y otro tramo canaleta, pues entonces tendremos que poner hacer esa intersección utilizando nuestro registro secundario. Y también cuando la canalización principal tenga un tramo superior a los 30 metros, entonces tendremos que utilizar pues un registro secundario. No podemos tener tramos ilimitados de nada, siempre tenemos unas restricciones en las que tendremos que utilizar diferentes tipos de registros en función de donde nos encontremos. La canalización secundaria es la que distribuye mis instalaciones de telecomunicaciones en las diferentes plantas. Parte del registro secundario y termina en el registro de terminación de red. Digo que termina en el registro de terminación de red, pero si los tramos son superiores a 15 metros, pues tendremos que poner unos registros de paso, que luego viene especificado en el reglamento, que son de diferentes formatos en función de que existan tramos comunitarios o sean tramos de tubo que vayan a un usuario concreto. El registro de terminación de red, o comúnmente también llamado PAU, muchas veces se puede confundir con el punto de acceso a usuario, que eso conforma parte de la red, pero en fin, está establecido así en el reglamento. Nosotros siempre lo vamos a llamar a la caja en sí, registro de terminación de red. Es una caja de 500 por 600 por 80 milímetros de profundidad, y en el que vamos a tener los diferentes puntos de acceso de usuario que están en el interior de cada vivienda, de cada vecino, y es pues donde va a partir las instalaciones de telecomunicaciones ya dentro de la vivienda. Existe una por cada propietario, por cada vecino, existe una caja de este tipo, y también en el caso de que tengamos pues zonas comunitarias en el edificio, pues tenemos nuestra caja de terminación de red, así como lo que se especifica, como vamos a ver en el reglamento, en el caso de que tengamos pues locales, oficinas, etcétera, etcétera. Luego aquí aparecen varios ejemplos de registro de terminación de red ya con las diferentes instalaciones que va a tener en su interior, ¿vale? Ya veremos lo que son las instalaciones, y básicamente pues 4 más 1, yo la llamo nuevamente 4 más 1, y 4 tipos de tecnología de instalaciones diferentes, ¿vale? Digo 4 más 1 porque una trabaja con cable coaxial, en el caso de RTV, o coaxial para telecomunicaciones de banda ancha. En realidad vamos a trabajar 4 tecnologías de cable diferentes. Luego tenemos aquí otro modelo un poco más ordenado de registro de terminación de red, y aquí pues uno que saqué de unas prácticas de otros años, pues, con lo que disponíamos en el material en el taller, y aquí aparece pues lo mismo, una representación pues, de cómo se quedaría el registro de terminación de red en una vivienda. Luego explicaremos cuáles son las diferentes redes que nos vamos a encontrar. Aquí aparece una representación gráfica
de esta práctica. Esta práctica la utilizamos muchas veces en los institutos como referencia, por lo menos en los módulos en los que he estado dando clases. Y aquí represento los diferentes tramos, ¿de acuerdo? Estos tubos rojos representan lo que es la canalización principal. Esto sería un punto de interconexión, en este caso esto es una instalación de fibra óptica, punto de interconexión de fibra óptica, y este cable de la red de distribución que pasa por esta canalización principal. Luego la caja de segregación de fibras, que esto estaría dentro del registro secundario, y aquí vemos que como aparece el cable, y esto representa los 3 tubos que hay para cada vecino de la canalización secundaria. Y luego tendríamos nuestro PAU de fibra óptica, que esto estaría en el interior del registro de terminación de red. Vemos los diferentes trayectos que hay. Y ahora viene un aspecto muy importante, que sería cómo sería el procedimiento de cálculo de una canalización en un edificio de vivienda. Lo anterior solamente nos valió para hacer una idea física de cada uno de esos tramos que hemos visto anteriormente, qué aspecto tiene. Y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos proceder para calcular, aplicando el reglamento, pues lo que es la canalización. Vamos a coger de referencia este edificio, que está compuesto por 6 vecinos. Aquí tenemos la puerta de entrada y tenemos por una zona comunitaria un pequeño recinto, pues de unos 30 metros cuadrados, para reuniones de vecinos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a aplicar el reglamento a este edificio. Recordamos que el reglamento es el Real Decreto el 346/2011 de 11 de marzo, que es el Reglamento de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, la ICT. Pues cogemos este reglamento y nos vamos a la página 33.889 y ahí aparece lo que tenemos nosotros que aplicar como mínimo para dimensionar lo que es la infraestructura o la canalización de un edificio en el que vamos a aplicar el reglamento de telecomunicaciones. En este caso me dice, y vamos a partir siempre del punto 10, de los registros de terminación de red que vamos a tener en nuestro edificio, de nuestros PAU que vamos a tener en el edificio. En este caso tenemos este texto, que es tal cual viene el reglamento, y te dice: estarán en el interior de la vivienda, local, oficina, vivienda. En este caso, el número de viviendas que nosotros vamos a tener aquí en este edificio, pues son 6 viviendas, por lo tanto vamos a tener 6 RTR. Local, no especificamos ningún tipo de local, por lo tanto 0 locales. Oficina, tampoco tenemos ninguna oficina. Y estancia común, que en este caso tenemos tenemos una zona común que hemos dicho que es aproximadamente un habitáculo de unos 30 metros cuadrados, por lo tanto vamos a poner un RTR para esa zona, ¿vale? Por lo tanto tenemos en total 7 PAU o 7 RTR en este edificio. Este es nuestro punto de partida siempre. Cogemos una imagen del edificio en el que queramos aplicar el reglamento. Esto se llama pórtico, es una representación así gráfica en vertical, y aplicamos conforme hemos visto este punto. Y este es nuestro punto de partida, 7 PAU. Porque a partir de ahí, y por cierto, aquí aparece la representación de cómo estarían los PAU distribuidos, y a continuación vamos a ir aplicando con ese número, ese 7 RTR, esos 7 PAU, vamos a calcular los diferentes elementos desde el primero que hemos calculado anteriormente. El primero, que sería el cálculo de la arqueta de entrada, nos vamos a la página 33.879 y aparece la siguiente tabla. Me dice que hasta 20 PAU, lo que es la arqueta de entrada, tiene las dimensiones de 400 por 400 por 600. Hemos visto que es una caja que está en el suelo, metida en lo que es en la acera, que se llama, en el pavimento, en la calle. Y la dimensión, entonces, como va en función del número de RTR, del número de PAU que vamos a tener en el edificio, son 7, por lo tanto hasta 20, 400 por 400 por 600. ¿Vale? Pues ya podemos dibujar aquí la representación de nuestra arqueta de entrada, 400 por 400 por 600. Siguiente, la canalización
externa. La canalización externa va a partir de la queta de entrada y va a terminar en el punto general de entrada del edificio. Nos vamos al reglamento, nos vamos a la página 33.880. Esto, veis que esos números que nosotros hemos visto en el reglamento también están ordenados. Y aparece que el número de PAU, en este caso, que tenemos, el número de RTR, es entre 5 y 20, porque tenemos 7. Por lo tanto, tenemos que aplicar 4 tubos, que son 2 para telecomunicación, no, 2, uno para telecomunicaciones banda ancha y STDP, que son 2 tubos, y otros 2 de reserva. ¿Vale? En total tenemos 4 tubos. Uno para telecomunicaciones banda ancha, vamos a tener ahí el cable de la realimentación de diferentes tecnologías, y otro para el cable de pares, que sería el STDP, que es el sistema de telefonía disponible al público. Eso es otra tecnología de las 4 que tenemos nosotros, que ya vamos a ir desde el primer momento hablando de ella, que es cable coaxial, cable de pares trenzado y fibra óptica, ¿vale? Y 2 que vamos a dejar de reserva. Por lo tanto, tenemos en total 4 tubos. Y son de 63 milímetros. Lo especifica en el mismo párrafo este. Ya podemos dibujarla y ya tenemos nuestros 4 tubos. Si aquí ampliamos el plano, vemos que tenemos telecomunicaciones en banda ancha, sistema de telefonía disponible al público y reserva, todo de reserva. Punto general de entrada. El punto general de entrada no tiene un cálculo específico de dimensiones, porque la única misión que tiene es de que los tubos de la canalización externa y la canalización de enlace inferior, ¿de acuerdo? Pues tengan el cable de la red de alimentación, que es el que va a pasar por ellos, pues puedan atravesar lo que es la pared del edificio, ¿vale? Por lo tanto, en este caso aparece en el reglamento, en la página 33.880, y es un elemento pasamuro, ¿de acuerdo? O puede ser una caja también. Utilizaremos caja en caso de que queramos nosotros cambiar de altura. Por ejemplo, si entran por el suelo y queremos nosotros llevar los tubos en alto, pues tendremos que poner esa caja, ¿no? Entonces, tiene que ser capaz de que puedan transitar esos tubos de 63 milímetros de diámetro a través del muro del edificio. ¿Vale? Aquí lo hemos dibujado, por lo tanto va a depender de la construcción y de cómo nosotros queremos transportar esos tubos a lo que es el RITI en este caso. Aquí aparece dibujado, lo vamos a dibujar como una especie de cuadro así de caja grande, porque aquí nosotros lo vamos a poner como que vamos a transitar, que vamos a cambiar de altura los tubos. Por lo tanto va a haber diferencia entre lo que es la canalización externa y la canalización del enlace inferior. El siguiente sería la canalización del enlace inferior, que en caso de que se pueda, pues será una prolongación de la canalización externa, y en el caso de que no, de que haya lo que acabo de comentar, como en este caso, que va a haber un cambio de altura de los tubos. Es decir, la canalización del enlace inferior tendrá los mismos tubos que en la canalización externa. Por tanto, es como si hubiéramos aplicado la tabla anterior, ¿vale? Del punto anterior. En este caso son los 4 tubos de 63 milímetros, y como hemos visto y he comentado, que vamos a poner aquí pues un cambio de altura, ¿no? Aquí no es que cambien sentido, sino que van a cambiar la altura a la que están los tubos. Por lo tanto, este punto general de entrada será tipo armario. Será una caja que me permita poner estos dos tramos a diferentes alturas. Y el siguiente punto que vamos a ver será el registro de instalaciones de telecomunicaciones inferior, o RITI, comúnmente conocido como RITI. Eso viene en la página 33.883 y aparecen estas tablas. Esta tabla de aquí será la primera que aparece, que estoy señalando, será para el RITI y para el RITS, las dimensiones, y en el caso de que queramos nosotros utilizar un registro de instalaciones de telecomunicaciones único, para no tener que poner dos diferentes, pues entonces utilizaremos las dimensiones estas que aparecen en la segunda tabla. Nosotros vamos a poner un RITI y un RITS para que sea más completo el ejercicio y no es por otro motivo. Lo que estamos viendo que siempre viene determinado en función del número de PAU. Como nosotros tenemos 7 PAU,
pues cogemos la primera fila del RITI, que me va a dar la dimensión del RITI, 2.000 milímetros de alto, 2 metros de alto por 1 metro de ancho por medio metro de profundidad. Pues tendríamos que poner, y lo señalaríamos aquí, las dimensiones del RITI. El siguiente punto que vamos a ver es el registro secundario. El registro secundario va a haber uno en cada planta siempre y cuando tengamos vecinos, ¿no? Siempre y cuando pues haya necesidad de sacar las instalaciones de telecomunicaciones, ¿vale? En este caso aparece las especificaciones que comentaría anteriormente donde aparecía el registro secundario, de cuándo hay que poner un registro secundario. En este caso nosotros tenemos que poner, si no leemos las especificaciones, 3, porque hay una opción de que si tenemos en la planta baja un RTR, como en este caso, una parte del RITI la podemos dedicar como si fuera un registro secundario, y a partir de ahí para poner la canalización, en este caso la canalización secundaria, hacia, por ejemplo, este registro de terminación de red que está aquí en la planta baja, que va a dar servicio a las zonas comunes del edificio. Lo que hemos dicho anteriormente es, en el punto de encuentro entre la canalización principal y la secundaria, que en este caso serían 1, 2 y 3, ahora van a aparecer los 3 en cada planta. En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal, en este caso no se va a producir ningún caso de ese tipo, son los tramos rectos y no va a haber ningún tipo de cambio de dirección. En el caso de que hubiera, pues tendríamos que poner un registro secundario. Siempre estamos hablando de la canalización principal. Y las dimensiones mínimas serían de 450 por 150 en edificaciones con un PAU por planta igual o menor que 3. Por lo tanto, este sería nuestro caso. La forma de aplicar el reglamento sería la siguiente. Nosotros, si cumplimos las especificaciones, esta primera, pues entonces nos quedamos con este registro. Si no la cumplimos, entonces tenemos que pasar a la siguiente, ¿vale? Entonces, ¿cumplimos esto? Sí, porque en edificaciones con número de PAU por planta igual o menos de 3 y hasta un total de 20 la edificación, aquí el número de PAU que tenemos es 7 y lo máximo que tenemos en cada planta son 2. Por lo tanto, cumplimos estas especificaciones. Por lo tanto, nuestros registros secundarios que vamos a colocar en nuestra instalación son de 450 por 450 por 150. Y son 3 iguales. Aquí irían puestos de esta forma. Lo que me va a permitir ya ahora es colocar lo que es la canalización principal. Vemos que la canalización principal va a salir del RITI y va a ir a cada uno de estos registros, y por supuesto del último registro secundario irá al RITS, que es igual que el RITI, las mismas dimensiones, que va a ir por encima de la última planta de vecinos y en donde van a estar situados por los dispositivos de cabecera de la captación de señal terrestre y satélite de la instalación de RTV. Aquí vemos que está en el BOE, en la página 33.886, la canalización principal, y tenemos que, en este caso, como son 7 PAU, es hasta 10, tenemos instalaciones de 5 tubos. El primero RTV, que es la instalación de lo que es el satélite, televisión digital terrestre y radio. Y luego tenemos un tubo dedicado a la tecnología de cable de pares y pares trenzados, lo que es telefonía, cable de pares, y pares trenzados, que es nuestro cable que termina con lo comúnmente llamado de RJ45, con cuatro pares trenzados entre sí, categoría 6 como mínimo, y luego un tubo de cable coaxial, telecomunicaciones banda ancha, y un tubo de cable de fibra óptica y otro tubo para reserva. En este caso, las canalizaciones, estos tubos irían pues del RITI al primer registro y tendrían esta posición hasta que
llega a la parte alta donde van a terminar en lo que es el reach. Son siempre tubos de 50 milímetros. Lo único que pasa es que, como vemos en esta tabla que aparece en el reglamento, el número de tubos va a ir aumentando en función del conjunto, del número de RTR o de PAU que nosotros vamos a tener que alimentar o que en este caso da servicio al edificio. Seguimos y ahora tenemos la canalización secundaria. Para la canalización secundaria nosotros vamos a utilizar la siguiente tabla y que va a ir el diámetro del tubo en función del número de usuarios, del número de vecinos que va a dar servicio en esa planta, porque la canalización secundaria, la misión que tiene es de que pasen la acometida de las instalaciones que nosotros vamos a hacer en cada una de las viviendas, ¿vale? Tenemos que ver dos partes. Si por un tubo de la canalización secundaria va a pasar más de una acometida, es decir, va a hacer un tramo comunitario, es decir, van a pasar los cables de más de un vecino, entonces consideramos que ese tubo es un tramo comunitario y por lo tanto esos tramos comunitarios como mínimo van a tener que tener 4 tubos, uno para cable de pared o pared trenzado, otro para cable coaxial de telecomunicaciones de banda ancha, otro para cable coaxial del servicio de RTV y uno para cable de fibra óptica, ¿vale? Va a decir, los tramos comunitarios son de 4 tubos. Pero como podemos ver en nuestro edificio, perfectamente pueden salir de registro secundario los tubos que van a ir a cada vecino, es decir, que estos tramos de tubos, aquí está, que estos, como podemos ver en el dibujo, estos tramos de tubos no van a ser comunitarios, sino que van a ser de uso individual. Y aquí te especifica entonces que para el caso de edificaciones con número de viviendas por planta inferior a 6 o en el caso de viviendas unifamiliares se podrá prescindir el registro de paso citado, por lo que las canalizaciones se establecerán entre los registros secundarios y determinación de red mediante 3 tubos de 25 milímetros de diámetro, ¿vale? Como estamos haciendo nosotros nuestra instalación por tubos, pues lo que vamos a hacer es que a cada uno de los registros de determinación de red vamos a llevar nuestros 3 tubos. Fijaros en el primer registro, en el de la planta baja, en el que vaya a las zonas comunitarias, como también pasamos 3 tubos, porque hemos considerado que dentro de RITI podemos considerar como un área que sería el registro secundario, como si estuviera en el interior del RITI. Por lo tanto, porque no se ha dado el caso, pero si aquí tuviéramos más vecinos y hubiera tramos de tubos, por lo que tuviera que pasar más de una acometida de un vecino, serían tramos comunitarios y esos tramos comunitarios tendrían que tener 4 tubos, pero no es el caso aquí, así que podemos poner que la canalización secundaria es como la que tenemos aquí prevista, que serían 3 tubos de 25 milímetros de diámetro que van entre el registro secundario y el registro de terminación de red. Por lo tanto, lo que el siguiente paso, el siguiente punto que nos queda sería el REACH, que sería de las mismas dimensiones que el RITI, porque sostienen de la misma tabla y siempre se coloca en la última planta del edificio, por encima de la última planta donde haya vecinos. Y en esta instalación, en este caso, tenemos lo mismo, son 2 metros de alto por 1 metro de ancho por medio metro de profundidad. Y por último, lo que es la canalización del enlace superior, lo que me especifica el reglamento en la página 33.881 es que estará compuesto, en el caso de que es una instalación por tubos como en este caso, por 2 tubos de 40 milímetros, que la misión que van a tener fundamentalmente, va a ser la de que entren los cables que van a alimentar a los elementos de captación de la señal de televisión digital terrestre y señal de satélite o satélites que nosotros tengamos en nuestra instalación. Y también en el caso de que tengamos nosotros una instalación de recepción de
de internet a través de una red inalámbrica, un WiMAX o cualquier otro elemento, pues siempre se comunicarían con esta red de telecomunicación a través de estos dos tubos. Al final me quedaría esta infraestructura ya terminada, aplicando el reglamento en este caso. Así que espero que lo hayan comprendido un poquito, y ahora mismo nos hemos dado pinceladas de lo de la red. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo se llaman cada uno de los cables y los elementos que van dentro de las cajas. Los cables van a ir por los tubos y los elementos, que se llaman puntos, van a ir en cada una de las cajas que aparecen en nuestra infraestructura. Le vamos a poner nombre y luego después vamos a ver cómo son en cada una de las instalaciones y cómo se calcula las diferentes redes de las tecnologías que nosotros vamos a utilizar para montar nuestras instalaciones de telecomunicaciones. Espero que se hayan enterado un poquito y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.